Buen día, mi nombre es Alejandro Serafín y el día de hoy vamos a compartir con ustedes el módulo de Etnohistoria. Este módulo brinda un panorama general sobre dicha disciplina antropológica. Para ello, está dividido en 3 unidades síntesis. ¿Qué es la etnohistoria? Ahí haremos un recorrido en cuanto a sus orígenes como disciplina. Número 2, las fuentes etnohistóricas. Aquí conoceremos su diversidad e importancia. Y como número 3, el estudio sincrónico y diacrónico de la cultura respecto a la etnohistoria. Aquí analizaremos el tiempo y espacio histórico y antropológico en que el estudio etnohistórico se desarrolla. El origen del concepto de etnohistoria surge dentro del marco de la antropología británica en la primera década del siglo XX, quienes utilizaban el término para referirse a una metodología basada en una amplia gama de evidencias, que van desde fuentes arqueológicas hasta fuentes documentales. Es decir, sus orígenes están marcando ya una tendencia interdisciplinaria. En Estados Unidos, la etnohistoria ya como una disciplina científica nace dentro de un contexto específico, al surgir un conflicto de tierras en Estados Unidos derivado de que en la segunda mitad de los años 40 del siglo pasado, el Congreso norteamericano creó la Comisión de Reclamación de Tierras, abriendo de esta manera una veta legal para que los pueblos indígenas residentes en aquel país pudieran reclamar compensaciones por las tierras cedidas al gobierno de los Estados Unidos siglos antes. Los pueblos indígenas contrataron una serie de especialistas, historiadores, antropólogos y abogados, lo que obligó a estos historiadores, antropólogos y abogados a que les permitieran generar estrategias legales y metodológicas que les ayudara a comprender los documentos presentados en un sentido más amplio del que hasta ese momento se entendía. En la actualidad, es común definir a la etnohistoria como la historia de los pueblos sin historia. Sin embargo, no existen los pueblos sin historia. Lo que existe y abunda son los casos de la negación del pasado, negación de su propia historia, de un pueblo determinado. Son historias veladas, pero siguen siendo historias, o mejor dijéramos, etnohistorias. Así pues, la etnohistoria es una disciplina científica, derivada de las ciencias sociales, que surgen de la interrelación entre la antropología y la historia. Sin embargo, la etnohistoria no retoma toda la historia y toda la antropología en general, sino solamente las corrientes que tienen una visión totalizadora o integral de la historia, como la historia de los anales, que ya se centra en los procesos y las estructuras sociales, la historia social, las que combinan historia y antropología, y las corrientes antropológicas que respondieron a la descolonización del imperialismo, como la antropología cultural. Por otra parte, la etnohistoria en el campo mexicano en un principio se centró en 2 temáticas fundamentales: el mundo precolombino y los 300 años de dominio hispánico en tierras americanas. Posteriormente, además de ocuparse de esta documentación prehispánica que sobrevivió a los embates de la conquista, como los documentos pictográficos llamados también códices, los restos materiales, como lo son los basamentos piramidales. También se ocupó del estudio de las diversas crónicas, manuales, tratados, entre otro tipo de documentos coloniales, muchos de ellos escritos en algunas de las diversas lenguas antiguas de nuestro país, que versa sobre la vida del indio antes y después del llamado choque de 2 mundos. Y también se ha ocupado de observar y analizar la vida indígena posterior al virreinato. Se ha preocupado por las clases campesinas y obreras en la Revolución Mexicana y de las comunidades indígenas contemporáneas, así como su relación con los grupos en el poder. Asimismo, hoy en día, sus propuestas de investigación son muy diversas, pues además de los temas clásicos de la etnohistoria, también estudia otras problemáticas, como por ejemplo, migración, discriminación, brujería, chamanismo, iconografía, entre otros muchos temas. Vale la pena mencionar que la etnohistoria estudia a los otros de una sociedad determinada, y esos otros no están nunca completamente desvinculados de los grupos en el poder,
que son los que tradicionalmente estudian la historia. Por lo tanto, el etnohistoriador también tiene que trabajar constantemente con la historia tradicional, pues no existen los otros sin el nosotros. Los nuevos enfoques de la etnohistoria en México, de acuerdo con Gonzalo Aguirre Beltrán, nos dicen que la complementariedad histórico-etnográfica es el fundamento del método etnohistórico. Esto es, que el etnohistoriador está obligado a cruzar fuentes históricas con las antropológicas. Desde esta perspectiva, un trabajo etnohistórico está compuesto principalmente por dos herramientas fundamentales. Por un lado, la lectura de documentos antiguos a través de técnicas como la paleografía, y por el otro, la confrontación de esos textos con la comunidad en donde se produjeron, por medio de la etnografía. Ahora daremos paso a la unidad 2, las fuentes etnohistóricas. Las fuentes en la investigación etnohistórica, las fuentes primarias, las fuentes secundarias y aquellas de testimonios indígenas. Las fuentes, además de ser aquel material de que extrae conocimiento nuestra ciencia, son también resultado de las actividades humanas, que por su destino o por su propia existencia, origen u otras circunstancias, son particularmente adecuados para informar hechos históricos y para comprobarlos. Así, para la etnohistoria, una fuente comprende los elementos de origen natural y cultural, todo lo que el hombre ha generado, de los cuales se puede generar información. La selección de las fuentes dependerá siempre de un proceso de análisis, conocimiento y crítica de las mismas. Sin embargo, hay momentos en el desarrollo de la investigación donde el documento escrito no existe, es decir, no hay un documento escrito como fuente. Lo que existe es la lengua, la arquitectura, el mito, la leyenda, la escultura, las cartas, las herramientas de trabajo, el vestido, la comida, la fotografía, la poesía, el transporte, los murales, los tatuajes, la religión y las diversas manifestaciones culturales se convierten ahora en materia prima de trabajo y en una valiosa fuente para el desarrollo de nuestra investigación. Asimismo, la etnohistoria ha necesitado clasificar sus fuentes. Algunas son conocidas como fuentes primarias y otras como fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que proveen testimonios directos, evidencias de testigos presenciales de los hechos, que narran o que fueron muy cercanos a lo que refieren. Las fuentes secundarias, por su parte, parten de las interpretaciones de las fuentes primarias y sus autores no corresponden a la época que estudian. Por lo general son investigaciones actuales sobre temas de la historia. Una fuente primaria bien puede ser inscripciones en piedra, documentos pictográficos, textos antiguos escritos con grafías antiguas e incluso en alguna lengua indígena, por lo cual se brinda dentro de la carrera de etnohistoria el curso de paleografía. Asimismo, el conocimiento de una lengua indígena, como puede ser el náhuatl. Una fuente importante también es considerado un códice, un documento pictográfico, en el que se plasmó un determinado sistema de escritura mesoamericano, creado bajo sus propias convenciones y dentro de una cultura específica. Su mensaje fue transmitido por medio del curso de la imagen y haciendo uso de la tradición oral. El uso y manufactura de los códices tuvo esta continuidad hasta la colonia. En la actualidad, aún contamos con este tipo de fuentes. Existen códices de origen prehispánico y códices de origen colonial. Los códices prehispánicos los hay calendarios, rituales, astronómicos, religiosos, genealógicos, históricos. Entre los documentos o códices prehispánicos están, por mencionar algunos de origen maya, el Códice Dresde, el Códice París, algunos códices del grupo Borgia, como el mismo Códice Borgia, el Códice Lot, el Códice Vaticano B, el Códice Cospi, el Códice Feyerabad-Meyer, y algunos de origen azteca, como el Códice Borbónico y el Tonalá-Matliobán. También hay códices mixtecos, como el Códice Becker I, el Códice Bodley, el Códice Colombino y el Códice Vindobonensis.
También está el Códice Nuttall y el Códice Selden, por mencionar algunos. Algunos códices coloniales también los hay calendáricos, rituales, hay planos, mapas, códices económicos, códices jurídicos. Entre estos códices coloniales están el Códice Badiano, el Códice Boturini o Tira de la Peregrinación. Está el Códice en Cruz, Lienzo de Cuauquecholan, el Códice Florentino, Códice Mendocino y Códice Telleriano Remensis, por mencionar algunos. Ahora daremos paso a la unidad 3, donde reflexionaremos sobre el estudio sincrónico y diacrónico de la cultura respecto a la etnohistoria. Aquí reflexionaremos un poco sobre qué es la interdisciplina como construcción del conocimiento etnohistórico, también lo que es la sincronía y la diacronía y su importancia. La interdisciplina no comprende únicamente el trabajo de la antropología y la historia. En la actualidad, la etnohistoria emplea herramientas, conceptos y metodologías de otras disciplinas. Todo depende de lo que se pretende estudiar. Sobre esto, el investigador Pérez Ceballos apunta que, al ser la etnohistoria una lectura antropológica de la documentación histórica, esta se convirtió en práctica y estilo de trabajo que obligó a que muchos historiadores rompieran el conservadurismo que tenían sobre el uso de las teorías o conceptos antropológicos, y a los antropólogos a ver con mayor rigor el uso de las fuentes documentales. Por lo tanto, la etnohistoria no solo trabaja a partir de la dicotomía antropológica e histórica, sino que se abre a fuentes y métodos de otras disciplinas cercanas, como pueden ser la lingüística, al acercarse al conocimiento de las estructuras gramaticales de una lengua antigua en la que se ha vertido la apropiación de su entorno. La arqueología, en los innumerables vestigios de cerámica, arquitectura, entierros, semillas y muchas otras disciplinas que dependerán del objeto de estudio. Asimismo, el etnohistoriador utiliza la etnografía, misma que nos brinda la oportunidad de conocer la cultura de los indígenas del pasado por medio de los indígenas del presente. Para ello, es necesario conocer su entorno, sus costumbres, sus fiestas, su cultura desde su propio lugar. Es llevar a cabo lo que denominamos trabajo de campo. Es claro que los grupos actuales, con el paso de los años, se han transformado y cambiado en muchos aspectos, pero también es evidente que ellos han sabido mantener muchos rasgos culturales cuyo origen proviene desde tiempos inmemorables. El etnohistoriador realiza estudios diacrónicos y sincrónicos de acuerdo a su objeto de estudio. Un análisis diacrónico contempla periodos de tiempo relativamente largos, donde son considerados el desarrollo o la sucesión de hechos, aspectos culturales que reflejan una enorme permanencia a lo largo de la historia de un pueblo. El análisis sincrónico, este se basa en un periodo y un espacio específico del tiempo. Pueden ser semanas, meses o años, pero con la finalidad de comprender cómo opera o qué particularidades tenía una cultura en un tiempo determinado. Bien, recuerda que la etnohistoria es una disciplina científica derivada de las ciencias sociales que surge de la interrelación entre la antropología y la historia. La etnohistoria realiza estudios en un tiempo y a través del tiempo, es decir, realiza análisis sincrónico y diacrónico y utiliza una diversidad de fuentes primarias y secundarias. Analiza documentos contemporáneos y también documentos con escritura antigua y los analiza a través de la paleografía y también con el conocimiento de alguna lengua indígena.